Buen día, soy Raúl Fuentes Navarro, estoy en Guadalajara y voy a leer un texto sobre la primera lectura que hice del libro Boga a Boga, Comunicación como un Mover. Conozco a Sandra Mazzoni desde hace muchos años y aprecio la calidad de su trato como colega, tanto como la de su trabajo académico. Vivimos, sin embargo, en geografías latinoamericanas distintas, lo que ha implicado participar en historias también distintas, aunque sin duda confluyentes en algunos aspectos. Yo no he estado nunca en Rosario y solo recientemente me he encontrado con Sandra en Guadalajara, aunque hemos coincidido varias veces en otros lugares, nos hemos leído mutuamente y las referencias compartidas son múltiples. Ambos hemos dedicado décadas al cultivo de la metacomunicación, la comunicación sobre la comunicación, desde prácticas universitarias comprometidas con la superación de ciertos límites e insuficiencias en el campo académico, compartidas en prácticamente todo el mundo. En este breve texto ubico algunas notas iniciales de lectura del primer tomo de Boga Boga, Comunicación como un Mover, de Sandra Mazzoni y Matteo Buzzi, escritas a partir y en función de convergencias, no de diferencias entre trayectorias. Por una parte, según mi perspectiva sobre la comunicación, en ese mundo crecientemente interdependiente en el que vivimos, las estructuras institucionales y los procesos de articulación política y económica están sujetos a tensiones simultáneas y muchas veces contradictorias en diversas escalas espaciotemporales. Pero por otra, los patrones culturales, es decir, los sistemas sociales de producción de sentido, mantienen rasgos identitarios y virtudes y vicios colectivos formados a lo largo de décadas o de siglos, aunque algunos de ellos parecen dispuestos a ser negociados en las capas más superficiales e inmediatas de la actividad cotidiana, esa realidad social en la que enfrentamos la violencia circunstancial y estructural, el conflicto, el temor, la incertidumbre, la volatilidad y el malestar de lo político, de las complejas dimensiones de lo colectivo y lo público, lo social sin lo cual no existe lo individual y en lo cual nos reconocemos. Desde el ángulo del análisis del campo académico, que es complejo no solo en Latinoamérica, algunos observadores han asumido en los años más recientes que las ciencias sociales están entrando en una era postdisciplinaria, una modalidad de organización académica que implica fundamentalmente que la investigación se diseñe, se ejecute y se evalúe en función de problemas de conocimiento situados, antes que de premisas y protocolos teórico-metodológicos tradicionales, los que necesariamente resultarán, a su vez, transformados en este proceso. Ahora, dependiendo de los autores consultados, este cambio puede ser el causante de una nueva integración de las ciencias sociales y las naturales, o puede significar que el conocimiento estará cada vez más orientado hacia comunidades epistémicas integradas, cuyo interés sea la solución de problemas locales y contextuales, con el riesgo ya presente de la fragmentación, pero la promesa incierta de una mejor comprensión de la realidad. Y en esta perspectiva, que formula quizá la vertiente actual más interesante de impulso para abrir las ciencias sociales, los estudios de comunicación aparecen como referencia de la transformación en curso de los territorios disciplinarios de las ciencias sociales, con base en los rasgos que los transforman en un campo transdisciplinario e interdisciplinario, a pesar de que han adquirido mucha de la parafernalia institucional y profesional de una disciplina académica. Por ello, según la pregunta metodológica que se ha hecho la UNESCO en su informe sobre las ciencias sociales en la coyuntura histórica actual, ¿cómo puede ser fortalecida la formación interdisciplinaria
mientras que se fortalecen las disciplinas? Esa pregunta puede ser mejor respondida atendiendo a los estudios de comunicación, cuya centralidad y no ciertamente su simultánea marginalidad en cuanto a la comprensión y determinación del futuro social se debe primordialmente a la posibilidad de que la comunicación y su estudio se constituyan en un medio, en un recurso colectivo para la coordinación de acciones metodológicamente reguladas y por lo tanto reversibles, tendientes a la consecución de fines prácticos determinados colectivamente como estratégicos. Entre los autores que más han contribuido a enriquecer la problematización epistémica de la relación entre la comunicación y su estudio sistemático, puede mencionarse a Ludwig Wittgenstein, quien hace casi 100 años nombraba configuración, que no es la representación del objeto, que no es a su vez una cosa, al proceso de intervención constructiva de un sujeto cognoscente que supone la confrontación con otras intervenciones lógicamente equiparables, sean de otros sujetos o del mismo en otro momento, de ahí que lo relevante sea lo cambiante, lo variable, porque quizá el sujeto sea también, precisamente, una configuración. Y otro autor que sin duda ha contribuido a reproblematizar el conocimiento ha sido Edgar Morin, del método, para quien la dialógica entre conocimiento especializado y conocimiento global se enfrenta a los estragos de la hiperespecialización y a la disyunción entre un empirismo sin pensamiento y un pensamiento sin experiencia. La idea de Morin sobre las ideas y la necesidad de implantar un pensamiento complejo surge de que el conocimiento del conocimiento necesita una reforma de los principios organizadores del conocimiento y que semejante reforma necesita recursivamente del conocimiento del conocimiento. Y como él mismo afirma en el prólogo a esta obra de Mazzoni y Buzzi, este libro coincide exactamente con mi modo de pensar y responde a la necesidad de repensar el mundo y las realidades, desde la comunicación estratégica en activa, fundada en el pensamiento complejo. Cita textual de Morin. Siguiendo a estos y a otros autores destacados y respondiendo a lo que Morin llama la ecologización de la observación-concepción en el contexto mental y cultural que les es propio, Mazzoni y Buzzi exponen en las páginas de su libro el propósito de propiciar estrategias de comunicación como algoritmos fluidos de la diversidad, mapas dinámicos de las reconfiguraciones que se van desplegando en los territorios a partir del tránsito metodológico de la especificidad comunicacional. Alguien como yo, que no conoce Rosario ni vive cerca de un río caudaloso como el Paraná, puede, sin embargo, trascendiendo las metáforas, coincidir en la adopción de un concepto y una práctica de comunicación como un mover siempre entre la dicotomía y la multidimensionalidad, el poder coyuntural y la transformación colectiva, la inercia institucional y la novedad disruptiva, lo impuesto y lo habitado. Por la provocadora invitación a repensar, muchas gracias y felicidades por la publicación de este libro.